continente. ¿Cómo le va acá Gabriel Ziblatt, Mariano Confalonieri y todo el equipo de Puntín la saluda? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Cómo estás viviendo este aislamiento? Bueno, estoy un poco cansada, pero como ahora tengo una lumbalgia terrible, también estoy acostada por prescripción médica, así que no puedo caminar. O sea, doblemente obligada a estar encerrada. Por estrés, sí, sí. Pero creo que en general las personas, el problema aquí es de salud mental, hay que acortar los tiempos de restricción y hacer previsible esto, porque la gente tiene un problema de salud mental. La no comunicación, el no contacto, genera problemas de casi de enloquecimiento. Entonces, en muchos casos, sobre todo en los jóvenes, y además el otro problema que produce es que la gente, me parece que hay que convencerla más de los cuidados. Convencer es mejor que prohibir, porque hay una resistencia a la prohibición, ¿no? Porque nosotros tenemos, nuestra condición al ser es la libertad. Entonces, la sola prohibición genera un estrés. En ese sentido, ¿crees que está bien habría que trabajar más en el convencimiento, en la necesidad que necesitamos aislarnos para cuidarnos? Entonces, desde ese punto de vista, es mucho más aceptable, en el medio del gran dolor que significan familias enteras con COVID, personas mayores, gente joven, y una muerte que en el caso del COVID es altísima, que genera una muerte terrible, porque vos en 2 días entra una persona a un hospital y después te entregan las cenizas. Esto produce un fallecimiento que la víctima muere sola, lo cual es terrible, y además los familiares, las víctimas de la víctima, digamos, familiares de la víctima, quedan en un estado de shock terrible, porque es como una especie de desaparición de la persona, ¿no? La persona entra y sale una ceniza. ¿Y por qué crees que, Lilita, que después de 15 meses de pandemia cuesta tanto este convencimiento hacia la gente? Porque no hay vacunas y porque se excedieron en las restricciones el año pasado, ¿no? Es cierto que se desconocía esto, pero fuimos el país con mayor cuarentena, entonces la gente está muy agobiada, muy cansada, te diría, hay un cansancio mental enorme, y sobre todo hay un problema con el futuro, la gente no ve el futuro. Pues hay que decir, en septiembre vamos a estar vacunados a pesar de todos los errores, de todos los defectos. Parezco propaganda oficialista, pero no es así. Lo que yo estoy tratando de decir, ya el error garrafal con las vacunas se cometió. Ya cada muerto que existe hoy en la Argentina es por falta de vacunas. Pero lo importante es saber que de todas maneras vamos a salir. Porque si no se le cierra el futuro a todo el mundo quiere irse del país, sobre todo los jóvenes. Entonces ese cierre de la salida al futuro, por errores, negligencias o simplemente por incompetencia, va generando un estado muy raro en la sociedad, te lo digo de veras, muy, muy, muy raro. Y en esa lógica, imagino muchos escuchando que les debe costar imaginarse un futuro con más optimismo y demás. ¿Desde qué lugares te agarras para ver optimismo en ese futuro? Yo la fe. Yo siempre siento que todo va a pasar. Además, en septiembre, por ejemplo, los casos van a bajar, porque estamos en un periodo muy complicado de encierro, también por el invierno, ¿no? Entonces esto aumenta los contagios, ya va a estar vacunada una parte importante de la población, aunque no se haya cumplido. Si estuviéramos hoy vacunados, no estaríamos en este grado de restricciones. Pero bueno, es lo que hay, digo, esto se juzgará después en las elecciones, de cómo han manejado la pandemia. Lilita, y el tema ahora es decir que va a haber luz, que la gente no desespere, y que en vez de meterse con el tema de la prohibición, se cuide en extremos, porque la verdad, miren, yo me salvé, yo estoy sin vacunar, creo que ahora llega AstraZeneca y lo voy a poder hacer, tengo 64 años,
pero claro, el COVID lo tuve 3 veces en mi casa. Entonces eso también generó periodos de aislamiento de 15 días. Pues soy una persona de extremo riesgo por problemas cardíacos, diabetes, etcétera. Entonces es una situación difícil y hay que ponerse en el lugar del otro. Los gobernantes tienen que ponerse en el lugar del otro. El presidente está vacunado, la vicepresidenta está vacunada. ¿Qué quiero decir? En mi caso no, yo quise dar el ejemplo, pero me voy a vacunar, incluso para tranquilizar a mi propia familia que está desesperada, que yo no me vacune, y a mucha gente. Pero creo que hay que convencer, que hay que explicar cómo cuidarse y además permitir que las restricciones sean más cortas y las habilitaciones también. Por ejemplo, si yo tengo 3 días de encierro, es una cosa a que yo tenga 10 días. Si yo tengo 3 días y después puedo estar trabajando 3 días, no cortar los empleos, por ejemplo, los empleos domésticos, porque las mujeres trabajan y viven de eso. Hay más de un 70% que creo que ahora la AFIP correctamente está controlando, porque no hay registro de empleadas domésticas, lo cual es una inmoralidad. Y de esa forma vamos permitiendo, por ejemplo, ahora tuve que contratar a otra persona porque hay una persona que me asiste con COVID y yo no puedo estar sola. Entonces, las cosas, me parece que bajando la voz, que creo que esta semana logramos bajarla, diciendo no peleen tanto todo el día, porque la verdad es que estamos en una situación muy difícil y uno ve pelear a todo el mundo y a gritar, y el grito no convence. El grito lo que hace es exasperar a las personas. Pero sobre el grito, Lilita, te quería preguntar, Bullrich estuvo muy dura esta semana con el tema de la negociación con Pfizer, diciendo que hubo una negociación oscura, por lo menos. Eso ya está en la justicia. No, ella hizo la correspondiente denuncia, está en la justicia, y ahora tiene que haber silencio, que la justicia. Por eso a mí no se me entendía hace unas semanas cuando en el propio diario La Nación dije que poder parar, ¿está? Porque ya la angustia es muy grande, y si a la angustia le sumamos la pelea de los políticos y los encontronazos y los gritos, entonces hacemos una situación realmente desesperante. Y el que se vayan todos va a ser una forma de reacción, porque la autoridad convence, el poder manda. Y yo creo en el convencimiento, yo creo que si hablamos suave, si explicamos, el mayor ejemplo es Hernán Quirós, ¿no? González Quirós, el ministro de Salud, con aplomo, con tranquilidad, cuidado. El ejemplo de la ciudad es un ejemplo de cuidado por parte del ministro de Salud, a diferencia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, pero yo no quiero confrontar con nadie, la verdad es que quiero que todos nos calmemos, que es un momento de templanza, que hay que dar el ejemplo. En mi caso, yo lo que puedo hacer es dar el ejemplo. Es cierto que estoy jubilada y que tendría todas las razones para ni siquiera importarme el resto, pero no, yo estoy comprometida con la Argentina, pero creo que si bajamos los decibeles, si hacemos restricciones más cortas, aperturas, si la gente ve una salida, ¿no? Para septiembre, octubre ve una salida, entonces esto puede ayudar. El reinicio de las escuelas, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires es bueno. Hay que pensar que hay gente que vive en departamentos de 50 metros cuadrados y tiene 2 hijos. También es enloquecedor, se lo juro, porque el contacto permanente, madre, padre, hijos, todos encerrados, no es una situación fácil de llevar. Ahora, Lilita, sabes bien que esta postura de bajar los decibeles y demás genera muchas críticas adentro de Juntos por el Cambio, de los sectores quizás más duros. Mira, que dicen que es hacerle el juego al gobierno. A mí me preocupa la Argentina. Y con el tiempo voy a tener la razón. El hecho de que ellos digan paren, se vio que después se llevó el nivel de confrontación a niveles que no eran propios ni del presidente ni sectores de la oposición. Entonces, a veces uno tiene que saber, y yo soy dura,
Yo soy dura en materia de corrupción, soy dura en otras, pero uno tiene que saber los momentos, y este es un momento de templanza, este es un momento de paciencia para mucha gente y de templanza para los dirigentes, pero me parece, he hablado yo con el gobierno nacional, con la oposición, con Juntos por el Cambio. ¿Qué quiero decir? ¿Fracasó la vacunación? Sí. ¿No llegaron las vacunas? Sí. ¿Todo eso es cierto? Sí. ¿Esto es incompetencia? Sí, pero ya está. ¿Está? No puedo cambiarlo. Se suma... no puedo regresar al pasado. Y hay muchas víctimas. Y cada víctima hoy que puede estar muriendo porque no se vacunó, se cuenta, la factura la va a tener que pagar quienes fueron irresponsables con esto. Pero yo no soluciono nada ardiendo a la Argentina. Bueno, lo que creo que dicen el sector más duro es que si no alzan la voz, quizás esa factura no le llega al gobierno. Entiendo que esa es la postura que están teniendo y que por eso... Sí, pero mire, yo comparto. ¿Saben qué pasa? Hay personas que pueden hacer eso porque no perturban el orden institucional. Igualmente. Pero hay líderes, como en mi caso, que tengo una voz potente en la Argentina, que yo no puedo excederme. Esto se lo digo de verdad. Se suma con una pregunta... No soy golpista. ¿No sos golpista? ¿Hay otros que sí son golpistas? No, el caso de algunos liderazgos tan fuertes como el mío, yo no puedo hablar fuerte en momentos tan dramáticos para la Argentina. Yo tengo que cuidar a las personas, darle esperanza a las personas, después ya se verán las incompetencias. Vamos a salir, van a llegar vacunas, no como queríamos obviamente, pero por lo menos los sectores, los mayores de 60, muchísimos están vacunados. Uno ve en los pueblos y en ciudades que se va avanzando en la vacunación, y es muy triste porque estamos en el punto, todavía quedan 45 días para llegar a... Nos quedan los peores meses, que son junio, julio y agosto, con mucho frío, en consecuencia con mucha gente junta dentro de una casa. Tengan cuidado con las visitas, porque a veces uno cree que tiene el coronavirus, que no tiene, y lo está cruzando sin que todavía se vea. Entonces, tengan cuidado con los padres, tengan cuidado los chicos para preservar sus familias, y ellos mismos, porque nadie sabe las consecuencias de pasar el coronavirus, ¿no? Hay mucha gente que yo he visto que se retiró y después tuvo un infarto. Entonces hay que cuidarse mucho, hay que hacer análisis posteriores, sobre todo en la parte cardiovascular. Y después veremos. Se suma Brenda Struminger con una pregunta. Sí. Hola Elisa, buen día. Esta semana el presidente encabezó el gabinete económico y hay preocupación por la situación económica. ¿Cómo ve hoy las medidas sociales que se están aplicando? Hubo críticas de los movimientos sociales y de la izquierda. ¿Y cómo cree que se puede controlar la inflación, que es uno de los temas más importantes? Mire, hay medidas que se pueden tomar que no tienen... Sí. Miren, la parte de la carne es un error terrible porque esto está ligado a los mercados internacionales. Si yo empiezo a exportar carne y estoy en muy buenos niveles de exportación, después de las consecuencias terribles que fue la prohibición de exportación de carnes de diciembre del 2005, que yo escribí un artículo diciendo esto va a traer menos carne, bajó la producción, etcétera. Ahora, si yo quiero, lo peor que puedo hacer es bloquear, porque entonces pierdo mercados internacionales. Ese mercado que estaba comprando a la Argentina, ¿quién le va a comprar? ¿A Brasil o Uruguay? Porque si no, la Argentina no cumple. Es lo mismo que los empresarios que exportaban cosas en materia industrializada en dólares. Pero si no puede pagarle los insumos en dólares, empieza a incumplir. Entonces, ¿qué hacen los de afuera? Buscan otro. Este es el problema que no entiende el gobierno, que el mercado necesita ser previsible. Si yo me comprometo a entregarte una cosa cada tanto, una vez por mes, yo no puedo decirte, mira, no te puedo entregar porque el gobierno me lo prohíbe. Porque eso en el mediano plazo significa que por políticas imprevisibles la Argentina no tenga mercado internacional. Y de ahí vienen los dólares.
y de ahí vienen los dólares. Entonces, esos son los dólares del campo, gracias a Dios, que esos dólares no permiten pasar esta situación. Ahora, en materia de políticas sociales, hay muchas que se pueden implementar, según yo lo observo con las personas con las que trabajo en Baililita, según yo lo observo por lo que escucho, yo pregunto la situación, trato de entender. Por ejemplo, la pensión de 7 hijos para las mujeres es casi una trampa. Hay que declararla un derecho adquirido, es decir, que la mujer que tiene 7 hijos recibe la pensión, pero puede trabajar o puede facturar como autónoma. En esta situación, las mujeres con 7 hijos se ven cerradas porque no bien trabajan, le sacan la pensión. Y a veces los trabajos no son permanentes, ¿se entiende? Es una costurera que hace determinadas cosas, entonces, y la entrada laboral en blanco de todas estas mujeres. Lo segundo, no hay que cortar los empleos domésticos. Hay que blanquear, es cierto, pero hay que permitir que si la persona o las personas que tienen una persona que trabaja en el servicio las pueden buscar y llevar, esto sea posible. ¿Por qué? Porque esas mujeres, en muchos casos que trabajan por horas, cuando dejan de trabajar, dejan de comer. ¿Por qué tiene que haber más actividad, menos restricciones tan largas? Porque el 20% de la Argentina vive de la changa, de cortar el césped. Esta es la verdad, esta es la realidad. Esto es lo que se llama parte de la economía informal. Cuando todo se cierra, esa gente deja de ganarse la changa. Cuando deja de ganarse la changa, deja de comer. Lo vi en el 2001 con la bancarización en Villa Itatí. Fíjense que no son medidas que insuman gasto público, pero que facilitan la vida de los más pobres. Lo otro, tiene que haber un control de seguridad, porque a través del caso Chocobar, nosotros estamos pidiendo por acceso a la información a las ART, que nos digan cuál es el porcentaje de accidentes in itinere. ¿Qué quiere decir? El trabajador que va a trabajar. Ese trabajador sale de su casa en el conurbano, supongamos que trabaja en otro lugar, y va a tomar el colectivo. Es ahí donde los asaltan. ¿A quiénes? A los trabajadores, porque los que tienen planes no salen de su casa. Ahora, muchos de los hijos que tienen planes salen de su casa a las 5 de la mañana. Entonces, en las zonas peligrosas, en las zonas de toma de colectivos, etcétera, tiene que estar cuidando el personal policial. Porque si no, las únicas víctimas de la inseguridad termina siendo el pueblo trabajador. Los que a mí me hablan de peronismo. El pueblo trabajador, miren, el porcentaje en las ART de accidentes in itinere, por puñaladas, por golpes, e incluso por tiros, e incluso muertes, se deben a los robos entre las 4 y las 6 de la mañana cuando la gente va a tomar los colectivos. Estas son medidas donde todas las intendencias pueden tomar medidas coordinadas en la provincia de Buenos Aires, y esto no implica gasto público. Sí, sin un redireccionamiento de las fuerzas policiales. No, un redireccionamiento de todo. Si no tengo fuerza policial, y después el desarme en las zonas peligrosas. Lilita, imagina que... de armas blancas, ¿está claro? Porque no puede ser que en las villas haya tantas armas. Ahora, si la gente está indefensa, si una persona, yo respeto los fallos judiciales, pero es una muy mala señal a la sociedad, porque la sociedad con el caso Chocobar lo que se siente es indefensa. A ver, si te pegan un tiro, no responda, porque en una de esas responde en exceso. Yo creo que nosotros nadie debería tener armas, yo creo en el desarme, porque creo que el uso de tener armas de fuego en la casa es gravísimo, porque puede terminar en crímenes familiares, ¿está? Sobre todo en momentos donde la ira o la violencia existe, es peligrosa, pero al menos ahora en las zonas peligrosas. Pero ¿cómo le va a decir a la gente no se arme
si todos los días están entrando a su casa. Ahora, Carrió, imagino que todos estos temas van a ser tanto lo económico como lo de seguridad motivo de discusión también en la campaña electoral. Y ahí te quiero llevar también porque va a haber una discusión fuerte dentro de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, por ejemplo, es la que tiene un discurso fuerte en materia de seguridad. Vidal tiene un discurso fuerte en materia de ayuda social. ¿Cómo ves esa discusión política? Pero yo creo que no es incompatible, ¿eh? Yo no creo que es incompatible. La autora de la responsabilidad penal, de la ley de responsabilidad penal adolescente, soy yo. Porque yo creo que los adolescentes tienen que ir a la justicia. Es decir, el adolescente que roba tiene que tener una justicia especial, pero tiene que estar. El chico tiene que saber que cometió un delito. Esto no quiere decir que vaya a la prisión común, etcétera, pero tiene que tener un abogado, tiene que tener un juicio, está claro, y tiene que tener un programa de ayuda y también de trabajo social. Pero lo que te quería preguntar es, mucha indefinición hoy hay en Juntos por el Cambio respecto a qué va a hacer Vidal, y se habla, por ejemplo, de Vidal puede ser candidata en la ciudad, y se habla de una interna Bullrich-Vidal en la ciudad de Buenos Aires. ¿Vos crees que eso es bueno? Nosotros trabajamos por la unidad de Juntos por el Cambio, pero en todo caso si hay una interna en algún lugar que sea lo más civilizada posible, y esto no es incompatible con la unidad de Juntos por el Cambio. Está claro, es el mismo caso mío, yo puedo encabezar la lista de provincia de Buenos Aires. ¿Con Santilli como compañero? Digo, yo puedo encabezar, esto no se sabe porque nosotros actuamos en grupo. La verdad es que tanto el radicalismo de provincia de Buenos Aires, que Maxi Abad, María Eugenia, Horacio, Santilli, Negri, hay un grupo grande que estamos trabajando en todas las provincias y trabajamos para la unidad de Juntos por el Cambio. Yo también tengo muy buenas relaciones con sectores del macrismo ligados a Mauricio Macri. Yo hablo con Patricia, o sea, yo tengo diálogo con todos, le diría. ¿Con Macri también, Lilita, estás hablando? Sí, con personas muy cercanas a él. Ustedes saben que la que más lo defendió a Darío Nieto fui yo. Así que es una persona cercana. Podemos tener diferencias, pero nosotros nos queremos, así que no es una cosa... ¿Y cuál es tu diferencia? Nada, y además hay que incorporar al peronismo republicano, que es la etapa que viene, tenemos tiempo. Las candidaturas son recién el 28 de julio y hay que llevarlos y yo tenía razón cuando había que postergar. ¿Se acuerdan cuando yo dije, no, es una inmoralidad votar en agosto? No se puede votar en medio de las muertes, ¿está? No se puede mandar a votar a la gente para que se contagie. ¿Quién va a fiscalizar? O sea, en septiembre esto va, con todos los cuidados, va a ser muchísimo mejor. Entonces, uno no está pensando en cómo le ganamos al oficialismo porque está mal. Primero todos tenemos que pensar en la Argentina. Y después va a haber elecciones y la gente va a elegir si está harta o no de este modo de gobernar. Hablaste de peronismo republicano, me pregunto si ahí incluís a Monzó y a Frigerio. Mire, yo estoy trabajando en realidad y con quien más afinidad tengo es con la línea de Pichetto, que está armando el peronismo republicano en el país, que los otros no me ocupo. Y decís también de diferencias que tenés con Macri, y con esto ya vamos a ir cerrando. ¿Cuáles son hoy tus principales diferencias? No tengo ninguna, yo busco la unidad y estamos llegando. ¿Qué quiero decir? En una conversación, en una radio, puede haber diferencias, pero no son de fondo, al contrario. Pero no lo apoyarías de nuevo para presidente. Pero bueno, pero no se está discutiendo hoy la presidencia. Yo quiero habilitar a las nuevas generaciones. Ustedes saben perfectamente que el máximo sacrificio que yo puedo hacer es volver al Parlamento, es lo que menos quisiera. Pero si lo tengo que hacer en pos de la unidad y en pos de un equilibrio parlamentario, lo voy a hacer. Lo voy a hacer aunque me cueste la vida. ¿Es en pos de la unidad, Lilita, o es en pos de evitar que otros entren en las listas de los que no te gustan? No, es en pos de una nación más unida. Y que no haya trampas en el proceso, ¿está? Nunca tuve interés cuando dicen Carrió quiere más cargos, no. Si nosotros siendo los diputados que somos estamos felices,
Porque no se trata de la cantidad, se trata de la calidad. Uno sigue teniendo autoridad, uno sigue teniendo poder cuando tiene autoridad. Y yo he sido sola y he tenido mucho poder en la Cámara de Diputados. Nosotros no queremos ser un partido con muchos diputados, porque yo me doy cuenta que los partidos con muchos diputados son los que más problemas tienen, eso también lo aprobé. La coalición cívica no tiene internos, no tiene problemas, tiene casi, es como una pyme familiar, ¿me entienden? Pero que tiene respeto, que tiene autoridad, que tiene excelencia. Yo te quería hacer la última, que es de los dirigentes del oficialismo, si rescatás alguno, no sé, Massa, Máximo Kirchner, Guado de Pedro, Cristina, no sé si rescatás alguno. Esas preguntas con nombre no las hago, pero estoy tratando de que todo se pacifique y conozco a padres, a abuelos de muchos dirigentes, otros ministros han sido diputados, Daniel Arroyo es una persona sensata. Y Lilita, lo de Guzmán es ciertamente lo más racional que tenemos en economía, y está boicoteado absolutamente por Cristina, pero bueno, uno en el momento, miren, cuando los gobiernos están débiles, la falta de democracia se soluciona con más democracia, la falta de educación con más educación, la falta de justicia con más justicia. Entonces, hay que tratar de no entrar en la polarización, porque eso nos lleva a la dictadura. Lilita, estamos pasados de tiempo ya, así que vamos a tener que ir cortando. Te cierro con la pregunta de siempre. ¿Ya sabes qué vas a almorzar? No sé, porque todavía estoy pensando, porque estoy con el ayuno intermitente ahora. Ah, muy bien. Bueno, Lilita, voy a curar esta lumbalgia, que estoy paralizada, era lo único que me faltaba. Muchas gracias por este rato que nos permitiste escuchar. Estoy igual que Doña Cora, caminando agachada. Muy bien, a cuidar esa espalda entonces. Muchas gracias. Hablamos con Elisa Carrió, hacemos breve tanda y nos despedimos.